Hola, hola mis tejedoras. Hoy nos vamos a ver un jersey un poquito complicado en cálculos en principio, es decir, nos vamos a tejer un raglan con cuello del pico y con este borde del jersey. Creo que se llama palanca, no lo sé, chicas. Si conocéis, escribir cómo se llama esta cosita en español para que luego ya no me confundo en vídeos. Me voy a tejer con lana Katia alpaca. Para esto yo hice ya la muestra de tensión. Seguramente habéis visto el vídeo. Lo he medido con agujas número 4 y lo apunté cuánto mide. Para tejer jersey, lo más importante, lo que te hace falta saber es circunferencia del cuello. Pero mi talla es más o menos ML. Para medir circunferencia del cuello, si este es tu cuello, aquí tenemos como un hoyo, pues mides un poquito suelto para que no sea muy apretado. En mi caso son 45 centímetros. En función de esto voy a explicar cómo se hacen los cálculos para este raglan. De momento no quiero enseñar otros cálculos, simplemente algunos necesarios, pero más importante es este. Vamos a calcular primero el raglan para el cuello de 45 centímetros y tengo que traducir todo en puntos. Ojo, para mi jersey, yo quiero que mi profundidad, el escote, mide 16 centímetros. Y esta palanquita que voy a tener después, cuando tejo todo el jersey, 4 centímetros. Es decir, total son 20 centímetros. Largo desde el hombro hasta la sisa son 23 centímetros. Sisa más o menos es, creo que 6 centímetros, pero por ambos lados. Entonces 3 centímetros por cada lado. Es mi sisa, 3 centímetros. Y esto de momento es lo que me hace falta. Pues como yo tengo la circunferencia del cuello 45 centímetros y mi palanquita mide 4 centímetros, voy a sumar a mi circunferencia del cuello estos 4 centímetros más 4. Total tengo 49 centímetros. Estos centímetros yo tengo que traducir en puntos. Cuando traduzco en puntos, me salen 75 puntos. Entonces, estos son mis puntos para todo el raglan, 75 puntos. Yo para cada línea de raglan quiero dejar por 2 puntos. Entonces, resto 75 menos 8 puntos, me salen 67 puntos. Estos 67 puntos yo tengo que dividir en 3 partes. Me sale pues 22 puntos enteros y más un puntito. Dejo de momento este punto. Entonces, estos puntos distribuyo en mi raglan. Voy a coger de momento el lápiz porque vamos a corregir. Entonces, por parte, esto trasera, voy a tener 22 puntos, delantera 22 puntos y cada manga 11 puntos. Ahora vamos a hacer correcciones. Como tenemos sisa también en parte de cuello abajo, si miramos nuestro cuerpo, el pecho, aquí la espalda, esta es la distancia, es la sisa trasera, suele medir 3, 4 centímetros. Depende si tú tienes la espalda recta, coges menos centímetros. Si tienes aquí más curvada, tienes una curvita, para que el jersey se sienta muy bien, tienes que utilizar 4 centímetros. En mi caso son 4 centímetros. Escote, espalda. Yo traduzco estos centímetros en puntos, en filas, perdón. Y me sale 8 filas. Estas 8 filas yo tengo que dividir en 2 y me salen 4. Y 4 son etapas.
¿Qué es etapa? Etapa es una fila de ida y vuelta, porque tejemos dos filas, una de ida, otra de vuelta, total 8 filas, o sea, 4 etapas. Estas 4 etapas yo tengo que restar de la parte trasera y sumar a la parte delantera. Me sale 18 y aquí me sale 26 puntos. Bien, ahora las mangas. Estos 4 etapitas marcamos aquí, primero, segundo, tercero, cuarto. Y por este lado también. Son vueltas cortas. Cómo se tejan, ahora explicaré cuando ya empezamos a tejer. Vamos a tejer todos juntos. Entonces, a las mangas yo tengo 11 puntos. Voy a disminuir, si voy a dejar mismos puntos, la manga quedará muy ancha. Para que quede mejor la manga, mejor restar como 1 o 2 centímetros de la manga. En mi caso voy a restar 3 puntos de la manga. Entonces, menos 3 me sale 8 puntos. Y aquí menos 3 me sale 8 puntos. Estos puntos que he restado de la manga, voy a sumar 3 a la parte trasera, me sale 21 puntos. Y voy a sumar en la parte delantera, me salen 29 puntos. Ahora recordamos, esto ya es distribución final, 21 puntos, 8 puntos, 8 puntos y aquí 29 puntos. Recordamos que aquí nos sobra un puntito. Lo sumamos a la parte delantera y me salen 30 puntos. Esto me hace falta para distribuir luego mejor la parte de escote. Ahora estas etapas. Recordamos que aquí son 8 puntos. Yo voy a distribuir un punto, 2 puntos, 2 puntos, 2, 4, no, 2, 4, 6, 7, 8, así, un punto, 2 puntos, 2 puntos y 2 puntos. Es decir, cuando ya empezamos a tejer con vueltas cortas, vamos a llegar aquí a un punto, dando vuelta, etc. Todo esto enseñaré un poquito más adelante. Ahora vamos a pasar a ver cómo se forma el escote de pico. Antes de explicar esta parte de escote del pico, tenemos que entender una cosa. Esta es nuestra profundidad, 16 centímetros. Y aquí son 4 centímetros. Total son 20 centímetros de largo del escote. Pero aquí, Raglan no empieza aquí en el pico de nuestro hombro, sino tenemos unos puntos. ¿Qué puntos tenemos aquí? Son justo estos puntos, 8 puntos. Si doblamos por la mitad, voy a utilizar el lápiz para que entendáis. Por la mitad, aquí son 4 puntos y 4 puntos. Esto justo, este trozo, 4 puntos. Estos 4 puntos tienes que traducir en centímetros, porque yo aquí tengo 20 centímetros. Para traducir en centímetros, tú usas tu muestra de tensión y traduces en centímetros estos puntos. En mi caso son 3 centímetros. Entonces yo sé que este escote mide 20 centímetros entero. Entonces aquí me quedan 17 centímetros. Estos son 4 puntos y 17 centímetros son 38 filas. Esto no cuento porque ya empezamos a tejer con esto. Entonces, a partir de aquí, empiezo a hacer los aumentos. Aquí. Vamos a llegar a esto ahora. Más cosas. Vamos a pasar, dibujar otra vez nuestro Raglan y nuestros cálculos. Como veis, he puesto aquí para que veáis en la parte trasera
las mangas y parte delantera 30 puntos. ¿Qué significa este punto? ¿Cuántos puntos nos vamos a montar total? Nos vamos a montar este puntito, un punto, es el punto orillo que tenemos que montar sí o sí después de la línea de Raglan. Entonces vamos a montar un punto, luego 2 puntos de línea de Raglan, luego 8 puntos de la manga, segundos 2 puntos de línea Raglan, luego 21 puntos de espalda, luego otra vez 2 puntos de línea Raglan, 8 puntos de la manga, 2 puntos para Raglan y este es un punto de orillo. Si sumo todos estos puntos, me va a salir 47 puntos. Entonces, estos puntos que tendremos que montar. Como delante tenemos 30 puntos, pero vamos a utilizar estos 2 puntos, menos 2, significa que hay que tejer 28 puntos. Pero claro, estos puntos no tenemos que aumentar durante el labor. ¿Cómo se hace? Luego os explico cuando vamos a tejer. Entonces, me quedan aquí 28 puntitos que vamos a aumentar por ambos lados. Como son 2 lados, 28 dividido entre 2, me sale 14 puntos por este lado y 14 puntos por este lado que tendremos que aumentar. ¿Durante cuántas filas tendremos que aumentar? Recordamos que nuestros primeros 3 centímetros o 4 puntos que tenemos y línea Raglan no se cuenta. Tenemos 17 centímetros. Son 38 filas. Entonces tenemos que aumentar esto en 38 filas. ¿En qué fila voy a aumentar? Pues fácil, 38 filas. Divido entre 14 y me sale más o menos 2 y pico, 2 y colita. Esto significa que en cada segunda o tercera fila tendremos que hacer aumentos. Luego dibujamos mejor en qué fila vamos a hacer aumentos y en qué fila no vamos a hacer aumentos. Y hasta dónde vamos a tejer. Recordamos que ancho de jersey, esto por cierto tienes que saber, en mi caso 49 centímetros, si traduzco en puntos, 75 puntos. Entonces 75 puntos es mi ancho. Pero también tengo la sisa. Sisa son 3 centímetros o 6 centímetros enteras, si 3 por un lado y 3 por otro lado. Si traduzco en puntos, son 5 puntos por un lado y 5 puntos por otro lado. Bien. Entonces, 75 puntos que tengo de ancho, tengo que restar 10 puntos de sisa. Y luego cuando terminamos las líneas de Raglan, como son 2 puntos, un punto va para parte delantera y otro punto también para parte delantera. Entonces son 2 puntos que van para parte delantera. Es sisa. Sisa, Raglan. Líneas de Raglan. Raglan. Entonces resto el ancho que tengo que tener 75 puntos, resto parte de la sisa y resto estas líneas de Raglan. Me salen 63 puntos. Entonces, cuando tendré 63 puntos por parte delantera y por parte trasera, bueno, aquí seguramente tendré 64 porque aquí es número par. Hemos sumado un puntito. Entonces, aquí tendré 64 puntos y aquí tendré 63 puntos. Entonces, paro y paso a los puntos de la manga a la aguja auxiliar y hago la sisa. Pero esto todo hacemos después.
Y estos son de momento todos los cálculos que nos hace falta saber sin enrollarse mucho. Cuando ya empezamos a tejer más adelante, ya voy a explicar cómo vamos a tejer la parte más de abajo y las mangas. Más importante también que tienes que saber, si, bueno, no es tan importante, pero tú tienes que saber largo del jersey que quieres tener de la sisa a abajo. En mi caso son 32 centímetros. Y largo de la manga desde la sisa hasta el final unos 50 centímetros. Todo esto luego convertiremos en puntos. El parte más importante que era es enseñar cómo vamos a tejer y cómo se calcula este raglan del pico. Vamos a cosas prácticas. Para empezar, ¿qué tenemos que hacer? Montar 47 puntos. Pues para montar los puntos hay que utilizar una trencita. Vamos a montar con los puntos abiertos y de cada trenza, si has visto en otros vídeos míos, pues en la vuelta hay como unos bolillos. Pues de estos bolillos hay que sacar los puntos o con aguja o con ganchillo. Esto ya a gusto de cada uno y así se montan los puntos. Después que montas 47 puntos o puntos que tú tienes que tejer una fila con los puntos revés. Y cuando ya terminas de tejer esta fila, poner marcadores igual que hemos distribuido nuestro raglan. Aquí. Es decir, 2 puntos aquí, un puntito no tocamos, 2 puntos de raglan, 8 puntos de la manga, 2 de raglan, 21 de cuello, etc. Igual. Y desde aquí empiezan las vueltas cortas. ¿Cómo hay que hacer las vueltas cortas? Si estas son nuestras mangas, vamos a tejer hasta después de este puntito, tejemos un punto y vamos a dar la vuelta. ¿Cómo se hacen las vueltas cortas? Pues la primera fila empezamos, quitamos primer punto, son puntos de raglan ya. Para hacer aumentos, cruzamos la hebra. Aumentos en raglan hacen en cada segunda fila, es decir, si una fila hacemos aumentos, la vuelta no hacemos aumentos. Da igual si tejemos con vueltas cortos o no, seguimos haciendo aumentos en líneas de raglan y en la vuelta tejemos todos los puntos. Pues hacemos la primer aumento, tejemos 2 puntos, hacemos el segundo aumento, tejemos los puntos de la manga, de la manga, y llegamos a siguientes líneas de raglan, hacemos aumento, 2 puntos de raglan, pasamos el punto, hacemos otro aumento, tejemos todas las partes de espalda y nos vemos aquí. Llegamos a otras líneas de raglan, tejemos este punto, hacemos el aumento, pasamos marcador, 2 puntos de raglan, aquí igual aumento, este es nuestro primer punto que tejemos y segundo punto. Vamos a tejer la hebra delante, quitamos este punto y damos la vuelta. Quitamos este punto, la hebra veis que está rodeando el punto y tejemos puntos revés hasta segundo puntito aquí de la manga. Ya llegamos a este punto. Primer punto es punto que aumentamos, segundo punto y tercer punto que hacemos es quitar sin pasar la hebra delante, damos la vuelta y hemos hecho ya 2 filas con vueltas cortas. Nos queda hacer, ¿cuántos son? 6 filas más.
Entonces empezamos otra vez, llegamos a las líneas de Raglan, hacemos aumento, es tercera fila pero con vueltas cortas. Las líneas de Raglan, paso marcador, hago aumento, tejo hasta aquí, hasta segundo puntito. Aquí hacemos los aumentos también. Después de hacer aumentos, después de la línea de Raglan, llegamos otra vez dejando un punto. Entonces recordamos, aquí es nuestro punto, segundo punto que era. Este punto que hemos tejido hemos quitado y no hemos tejido, esta es la hebra que se rodea este punto. Para que no se formen agujeros, levantamos esta hebra y tejemos junto con el punto. Con punto siguiente hacemos lo mismo, lo quitamos sin pasar. Damos la vuelta, quitamos este punto y ahora volvemos a este punto que está rodeado. Aquí fila sin aumentos, con puntos revés. Llegamos a este punto, para que entendáis, este ya hemos tejido y este donde acabamos de llegar, a este punto. Como vemos está rodeado. También la hebra en este caso levantamos así por atrás, levantamos al punto y tejemos estos dos puntos con el punto revés. Siguiente punto, quitamos, no hacemos. Entonces damos la vuelta, quitamos este punto y otra vez empezamos a tejer haciendo los aumentos en líneas de Raglan y vamos a llegar otra vez a este punto que está rodeado hasta aquí. Aquí hacer aumentos. Cuando llegas al punto rodeado, otra vez levantas la hebra, ya la tengo levantada y tejemos este punto junto con la hebra. Ahora llegamos hasta aquí. Ahora pasamos dos puntos, es decir, primer punto y segundo punto. Hacemos otra vez, levantamos la hebra delante, y vamos atrás. Tejemos estos puntos como antes, llegando ya a este punto que tenemos que levantar. Pues llegamos al punto que hay que levantar, pues esta es la hebra, recordamos que se levanta por lado trasero y se teje con punto revés. Igual tejemos un punto, pero segundo, estamos aquí. Segundo punto, rodeamos y tejemos otra vez. Otra vez tejemos hasta el punto que hay que rodear, sin olvidar hacer aumentos antes y después de marcadores. Ya llegamos, pues levantamos otra vez la hebra, tejemos puntos juntos y nos queda la última vuelta, es decir, séptima y octava que nos queda. Pues para esto tejemos también un punto, segundo punto, rodeamos y tejemos las vueltas igual hasta el punto rodeado. Cuando llegas al punto, levantas la hebra, lo tejes siguiente punto, son dos en este caso, y último, rodeamos y volvamos. Y continuamos tejiendo ahora toda la fila hasta el final. Ya no vamos a tejer vueltas cortas, ya hemos hecho 8 filas. Entonces terminamos la fila sin olvidar hacer aumentos antes y después de marcadores, levantar este punto y aquí donde está el Raglan, pues nos vemos aquí. Cuando llegas a última línea de Raglan, haces aumento, tejes 2 puntos, luego el aumento y último punto siempre vamos a tejer con el punto revés, da igual por este lado o cuando damos la vuelta por otro lado. Y ahora lo que haces con primer punto, quitas los puntos, quita estos primeros puntos, no lo tejes y tejes con toda la fila con los puntos revés. Acuérdate que aquí cuando llegas tienes que levantar la hebra y tejer este punto junto con la hebra y el último punto tejerás con el punto revés. Tejes todos los puntos sin aumentos.
Esta lo que te tiene que salir. Esta es nuestra parte de escote, pero por parte trasera, para que el jersey está como anatómicamente mejor puesto, es decir, la parte de atrás levantada. Estas son las vueltas cortas que hemos hecho. Y ahora vamos a empezar a formar también el escote por parte delantera, es decir, el pico. Pero tienes que entender antes que dos filas ya hemos tejido. Hemos tejido primera fila y segunda fila, sin contar las partes de vueltas cortas. Para distribuir los aumentos, recordamos que son cada segunda o tercera fila. Pues lo que he decidido yo quiero hacer en cada segunda fila. Recordamos que dos filas ya hemos tejido, ida y vuelta. Entonces es dos filas, el primeras dos filas, he dibujado 38 filas que me hace falta tejer hasta juntar todo en círculo. De momento no cogemos la parte de sisa, esto olvidamos, hasta el escote. He dibujado 38 filas que tengo que tejer. Primeras dos filas ya hemos hecho sin aumentos después de primer punto, simplemente aumentos donde están las líneas de raglan. He empezado a distribuir desde abajo, es decir, penúltima fila, última siempre será la fila 38 el par, que damos la vuelta. Entonces aquí tengo que hacer 14 puntos o 14 aumentos por ambos lados. He distribuido estos 14 aumentos después en cada segunda fila. Entonces, hasta la fila número 10, yo tengo que tejer recto, es decir, no voy a hacer ningún aumento por aquí. Simplemente vamos a tejer con ida y vuelta, haciendo aumentos por las líneas de raglan. Entonces, hasta la fila 10, no hacemos nada, tejemos recto y hacemos aumentos en estas líneas de raglan. Y ya está. Nos vemos en la fila número 11, donde enseño cómo hacer aumentos en el parte de escote. Cuando terminamos 10 filas, es lo que te tiene que salir. Y volvamos a nuestros cálculos. Recordamos que aquí hemos tejido simplemente haciendo aumentos solo en las líneas de raglan. Y a partir de la fila 11 empezamos a hacer aumentos para formar este pico del escote. Entonces en cada fila número impar, 11, 12 nada, 13 sí, sin olvidar por supuesto hacer aumentos en las líneas de raglan también. ¿Cómo se hacen aumentos? Los aumentos vamos a hacer después del primer punto y antes de llegar al último punto. Los aumentos se hacen así: quitas un punto, vemos la hebra aquí, la vamos a levantar así. Y así, por encima lo pones, introducimos aguja y la tejemos cruzada. ¿Veis este cruce? Para que hebra está mirando así. Y por otro lado vamos a hacer al revés y así será simétrico. Entonces repetimos otra vez más, porque más no voy a repetir. Levantamos la hebra, la ponemos sobre la aguja. Metemos la aguja dentro y la tejemos cruzada. Y ya tejemos toda la fila, pues haciendo aumentos en la línea de raglan. Y ahora enseñaré cómo hacer aumento por otro lado. Cuando llegamos a otro lado, recordamos que aquí la hebra está mirando así y por este lado nos hace falta hacer así para que la hebra mire por otro lado. Entonces, para esto, levantamos la hebra así delante de la aguja y ponemos por encima y lo tejemos ya metiendo aguja por aquí cruzada y así veis este hilito mira al lado derecho y este es con punto revés. Y así, chicas, se tejen todas 38 filas haciendo aumentos no solamente en líneas de raglan, sino también en el parte de escote. Y ahora, chicos, un poquito de teoría para saber hasta dónde nos vamos a tejer nuestro raglan.
en cada parte. En parte delantera nos vamos a tejer hasta la fila 38, siguiendo aumentando por aquí. Pero en las líneas de raglan, como ya hemos calculado antes, en la parte de espalda, cuando tengamos 63 puntos, sin contar las líneas de raglan, paramos. Igual que por la parte delantera, cuando ya tengamos 63 puntos, paramos. Pero aquí el matiz. Las medidas que necesitas saber también es a la altura desde el hombro hasta la sisa. En mi caso son 18 puntos. Antes tenía 23, pero no sé, que se haya copiado de algún lado. O esta la misma altura es circunferencia del jersey. En mi caso son 36 centímetros. Si aquí tengo el brazo, mido este brazo y sumo unos centímetros para que sea jersey un poquito suelto, para que no esté apretado la manga. Así que, por ejemplo, yo tengo 32 centímetros, he sumado 4 centímetros para que jersey está más suelto. Si no lo sabes, pues coges la prenda, la doblas y lo mides así en lo alto. Si esta circunferencia divido en 2, me salen 18 centímetros. Estos centímetros traduzco en mis puntos y me salen 56 puntos. Entonces, para la manga, cuando tejo la manga, yo voy a tener los puntos de la manga. Sé que puntos de la sisa son 10 puntos y total yo tengo que tener en la manga 56 puntos. Estos puntos, 56 puntos de la manga. Entonces, cuando paro en la manga a hacer estos aumentos, que veo dentro. Para esto, 56 resto 10. Me salen 46 puntos. Pero recordamos que un puntito y un puntito aquí de la línea de raglan que vamos a usar para la manga también. Entonces, desde 46 puntos, resto 2 puntos. Me salen 44 puntos. Entonces, yo paro en la manga cuando tengo 44 puntos sin contar los puntos de línea de raglan. Paro atrás cuando tengo 63 puntos. Es posible cuando estoy haciendo los aumentos, aquí ya voy a tener 63 puntos, pero aquí puede ser que tengo ya 46 puntos. Es decir, contar más o menos, yo cuando llegué a la fila 32, ya tengo en parte de espalda 61 puntos. En la parte de la manga ya tengo 44 puntos. Es decir, cuando voy a tejer una fila más, ya justo tengo en la espalda 63 puntos, pero en la manga no voy a seguir aumentando nada. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando hacemos las correcciones o dividimos, nos salen unos decimales y como redondeamos los números, esto es lo que pasa, pero esto no es ningún error. Incluso si sigues aumentando en todos los puntos, aquí serán 2 puntos más, no pasa nada, luego los podrás disminuir. Pues como sé también que hasta qué fila tejer, recordamos, esta es la altura de mi hombro hasta la sisa, son 18 centímetros. Pero recordamos que también tenemos este trozo, como raglan empieza más tarde, que medía 3 centímetros. Entonces, de 18 centímetros, resto 3 y me sale 15 centímetros. Estos 15 centímetros traduzco en filas. Uso la regla de 3 y traduzco en filas. Me sale como 33, 33. Entonces redondeo y me sale 34 filas. Entonces yo tengo que tejer desde aquí que empezó el raglan 34 filas hasta la sisa. Es decir, cuando ya voy a tener 34 filas, pues voy a pasar los puntos de la manga a aguja auxiliar. Pero aquí recordamos que son 38 filas y yo tengo que seguir tejiendo. Entonces, chicas, tejemos, en mi caso, hasta la fila 34 es cuando yo tengo que hacer separación. Como os enseñé, cuando llegué a la fila 32, ya tengo puntos de la manga. Es decir, cuando voy a hacer una fila más, estos puntos de la manga, los que tengo aquí,
estos puntos de la manga, no voy a hacer aumentos aquí dentro de la manga, no quiero hacer aumentos, simplemente en la parte de espalda y en la parte delantera. Cuando estás en la fila número 34, 35 en mi caso, aumentos solo se hacen ya en donde escote, ya olvidamos de las líneas de raglan. Esta es la línea 35, sigo con aumentos en mi escote, este es aumento, llego hasta puntos de la manga, cojo un punto para la línea delantera, paso todos los puntos de la manga a esta pues a la hebra, y para la sisa recordamos que tengo que tener 10 puntos, 5 por un lado y 5 por otro lado. Para esto monto así una trenza como antes y con esta trenza levanto así los puntos, monto los puntos de la sisa con ayuda de esta trenza, aprieto un poquito y así 10 puntos. Cuando los montas, pues unes con otro puntito de raglan, ¿veis? Un punto se ha ido para la manga y otro aquí para la sisa, ya para juntar. Aprietas un poco, tejes todos estos puntos y cuando finalizas el labor simplemente haces aumento por el parte del escote. Y esta es la fila número 35. Es lo que sale, pues tejemos hasta la fila número 38 y solamente hacemos aumentos aquí en el medio. El resto tejemos recto, ida y vuelta. Ahora llegando a la fila número 37, acabando esta fila, la fila número 38 yo voy a unir ya en círculo. Si has tejido la fila número 38 con punto con la vuelta, pues no pasa nada, unes en la fila número 39, etc. Luego, ¿cuántas filas tienes que tejer abajo? Tú tienes que saber la medida desde la sisa hasta el final de tu jersey. Yo, para mí, como es jersey para mí, quiero tener 32 centímetros. Yo los traduzco en filas, me salen 72 filas. Pero últimos 5 centímetros yo quiero hacer un punto elástico. Lo traduzco en filas y me salen 11 filas. Entonces, hasta punto elástico yo tejo 72 menos 11, son 61, ¿no? 61 puntos que tengo que tejer, filas, perdón, 61 filas que tengo que tejer, pero recordamos que hemos empezado la sisa desde la fila número 35, cuando estuvimos uniendo todo. Entonces, ya he tejido 35, 36 y 37, 3 filas. Entonces resto aquí 3 filitas y me sale 58 filas que me quedan restantes para tejer. 58 hasta punto elástico y luego 11 puntos con punto elástico. Y asimismo calculas tú la distancia que quieres tejer, la altura de tu jersey desde la sisa. Esto ya es tú mismo, las filas que tejes. ¿Quieres tejer con punto elástico o terminar con un par de filas con el punto bobo? Esto ya eliges tú. Para unir aquí las dos partes de jersey en círculo, recordamos que aquí tenemos también 64 puntos, un puntito más, pues simplemente lo que haces es tejer aquí, aunque he tejido aquí un punto revés, hice mal, tengo que tejer ya este puntito con punto derecho y uno con la segunda parte. Aprieto un poquito la hebra. Si quieres ponemos marcador aquí por el medio para que sepas dónde empieza la fila. Y así voy a tejer mis todas filas hasta el final. Ya no voy a enseñar cómo se tejen todas las filas, es solamente ir tejiendo recto hasta la longitud deseada. Os voy a enseñar en este vídeo que está saliendo. Es mejor que enseñar en la mesa, y por la parte trasera tenemos que tener esto. ¿Veis? Esto es la diferencia, la sisa el escote por parte de abajo que hemos levantado para que sea más alto que la parte delantera. Y esto cuando ya juntamos
en círculo, empezamos a tejer más abajo. Esto es lo que está saliendo. Esto ya es jersey que terminé hacia la largo. Una cosita, cuando empezamos a tejer en punto elástico, hay que usar agujas con número inferior o medio número. Si he tejido con número 4, punto elástico hice con 3,5. Si te sobra algún punto, pues lo disminuyes para que sea justo punto elástico 2 por 2. O puedes tejer también punto elástico 1 por 1. Si 1 por 1, los puntos tienen que ser divisibles entre 2. Si 2 por 2, todos los puntos que tienes tienen que ser divisibles entre 4. Si te falta al revés algún punto, también lo puedes añadir. Y nos falta tejer las mangas. Y ahora nos vamos a pasar a las mangas. Se puede tejer dos tipos de mangas. Una está como la manga de campana un poquito y otra que está disminuyéndose poco a poco y luego el punto elástico. Mi largo desde la sisa hasta el final de la manga 50 centímetros. Por favor, no guías por esta medida porque yo tengo brazos muy largos, así que lo tuyo puede ser mucho más pequeño. Entonces yo tengo 50 centímetros y aquí ya sabemos que tenemos 56 puntos en la manga que hemos dejado y altura 50 centímetros. Yo sé que quiero tejer unos 5 centímetros igual que aquí abajo el punto elástico y son 11 filas. Entonces me quedan 45 centímetros que tengo que traducir en filas y me salen 100 filas. Si tejemos este tipo de manga, tejemos la manga con disminuciones por ambos lados y punto elástico. Si tejemos este tipo de manga, tejemos todos los puntos hasta la fila número 93 y luego ya empezamos a disminuir. También se puede tejer 100 filas o 99 en la fila 100 disminuir tejiendo cada 2 puntos juntos. También tengo que saber la circunferencia de mi muñeca, esta parte. Yo tengo como 15 centímetros, tengo muñeca muy pequeña, así que hay que sumar como unos 3 centímetros para que la prenda no está muy apretada. En mi caso 18 centímetros, si yo traduzco en puntos, son 28 puntos. Aquí es fácil, como yo expliqué, pero aquí si eliges tejer este tipo de manga, tú tienes que restar los puntos que tienes arriba menos los puntos que tienes abajo. Salen, en mi caso, 28, divido entre 2 porque son 2 lados. Salen 14, entonces yo tengo que hacer 14 disminuciones en X filas, en 100 filas en mi caso. Entonces, para saber en qué fila voy a hacer disminuciones, divido 100 filas entre 14 y me sale 7. Esto significa que en cada fila número 7 voy a hacer disminuciones. Cuando tenemos la sisa, aquí, si has elegido esto y quieres tejer en circular, tienes que dejar, como yo tengo 10 puntos de sisa, dejaré 2 puntos, por ejemplo, aquí en el medio, como una guía, y alrededor de estos puntos hacer disminuciones. En este caso no hago disminuciones, tejo hasta la fila 93, en la fila 94 tejo 4 puntos, en quinto y sexto disminuyo y repito hasta el final de la fila. La fila 95 no hago nada, en 96 tejo 3 puntos, punto 4 y 5 disminuyo. Y en la fila 97 no hago nada, en 98, 99, 100, 98 hago 2 puntos, 3 y cuarta disminuyo. Y así se forman mis 28 puntos. Más o menos estas disminuciones puedes hacer, calcular como te apetezca. Y ahora pasamos a nuestra manga. Recordamos que tenemos la manga y aquí tenemos la trenza que hemos tejido anteriormente. A ver, ¿dónde empieza la trenza? Empieza aquí. Entonces yo tengo que ahora levantar estos puntos de la sisa. Este puntito también lo cojo
y levanto estos puntos, paso en la aguja. Para esto nos servía la trenza. Esto cuando levantes todos los puntos, veis, si vamos a unir la sisa aquí, se formará un agujero. Para que no pase esto, ahora os enseño qué vamos a hacer. Es decir, ahora pasamos los puntos para empezar hasta el medio, hasta aquí. Aquí son 5 filas que levanté, 5 puntos que levanté y aquí me salen 6 por el inicio, pero bueno, no pasa nada porque este punto voy a disminuir ahora mismo. Cuando empezamos a tejer primera fila y llegamos aquí para unir dos partes, aquí acordamos estos puntos levantados y estos puntos. Para que no se forma agujero, pues cogemos la hebra con cuidado, alguna de estas y la tejemos junto con los puntos y así cuando seguimos primera fila no nos forman agujeros, se ve mucho más estéticamente bonita esta sisa. Cuando llego a otro lado, aquí también para que no se forma agujero, pues levanto algún puntito, quito esto, levanto y tejo así también juntos estos dos puntos y así no se forma el agujero. Y ya está, empezamos a tejer la manga, mis 93 filas y luego os enseño disminuciones. Cuando llegamos en la manga en la fila 94, como enseñé, tejemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 juntos y así hasta el final de la fila 95 nada, da igual qué filas tienes aquí, tú puedes tener menos filas, única cosa que últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas más o menos tejes igual, es decir, una fila con disminuciones, otra sin, con y el resto sin, para que quedan los puntos que tienes aquí en la manga. En siguiente fila haces 3 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Pero recordad que estas disminuciones son de contado para mí porque tengo que tener 28 puntos. Si tú tienes un número de puntos distintos, más o menos tienes que calcular después de cada punto. Tú tienes que hacer disminución, es decir, distribuirlos. O también puedes tejer todas las filas y disminuir luego todos los puntos hasta los puntos deseados. Y para finalizar la manga hay que tejer un punto elástico 2 por 2, es decir, los puntos que tienes aquí tienen que ser divisibles entre 4. Y las agujas que uso es medio número inferior. Si este tejido con agujas número 4, para punto elástico uso agujas número 3 y media. Para tejer punto elástico hacemos 2 puntos derechos, 2 puntos revés. Y cuando finalizamos las filas, pues yo lo que cierro es con ganchillo. Cojo el ganchillo igual número 4, no número 3, y empiezo a cerrar los puntos. Esto lo hago para que el borde no está muy apretado. Y así cerrar hasta el final de la fila y pues nada, esto es la manga ya finalizada. Y os enseño ahora así para que veáis las dos mangas finalizadas. Y lo que nos queda hacer es el cuello. También vamos a hacer con agujas inferiores, igual que aquí, si hemos usado agujas 3 y media. En mi caso, pues este cuello también voy a usar con 3 y media. Voy a hacer con punto elástico 2 por 2, pero también aquí es a libre elección. Si os gusta así, podéis dejar así. Única cosa, tienes que cerrar los puntos. También puedes hacer un I-cord o hacer como voy a hacer yo. Y ahora nos vamos a pasar al cuello. Yo voy a utilizar mismas agujas 3 y media. Primero que vamos a hacer es deshacer esta trenza igual que debajo de la sisa y pasar estos puntos a la aguja. Así tiramos por esta hebra y seguimos deshaciendo.
Si no quieres tirar así, también puedes cortar con tijeras. Y pasamos los puntos así. Ya están los puntos pasados. Aquí más importante, como vamos a tejer con punto elástico 2x2, pues ya tienes que entender que todos los puntos tienen que ser divisibles entre 4. Y aquí 5 puntos, aquí voy a levantar un punto, 2 y 2, estos puntos vamos a tejer con el punto derecho aquí, por esto he puesto marcadores. Y la fila, empezar aquí atrás, pues después de donde está nuestra raglan, 2 puntos, mejor empezar aquí la fila. Así que antes de levantar estos puntos que nos vamos a tener aquí, vamos a tejer primera fila con los puntos derechos, no 2x2. Y aquí pasamos la aguja de momento por este lado. Y empezamos, introducimos la hebra y tejemos hasta aquí. Y llegando a la parte delantera, los puntos vamos a levantar así. Levantamos un punto y este puntito en el medio, o también podemos hacer con la hebra cruzada, es decir, añadir un punto. Otra vez, un punto, añadir un punto, un punto, añadir un punto, un punto, añadir un punto. Y así subimos todos los puntos por aquí también. Como ya he dejado aquí, veis 1, 2, 3, 4, 5, entonces aquí se desplazará estos puntos. Cuando llegamos aquí al centro, he quitado el marcador, mirad, he hecho aquí un puntito, luego añadí un punto, voy a poner luego marcador después de este punto. Aquí solamente levanto un punto y también levanto este punto en el medio. Aquí repito igual, levanto un punto, para levantar así para que no se forme agujero. Luego hago un aumento y estos son 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5 levantado. Entonces el marcador lo paso aquí. Son 5 puntos que me hace faltan. Y luego otra vez sigo un punto, levanto un punto, levanto un punto. Cuando ya tenemos todos los puntos, ahora tú mismo tienes que contar cómo se distribuyen los puntos. Es decir, si estos puntos tengo que tejer con derecho, entonces 2 puntos revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Y para que coincida todo y así simétricamente los puntos derechos, revés, también tú puedes hacer con punto elástico 1 por 1, por supuesto. Pero esto tú tienes que contar. Si sobrarán los puntos, mejor disminuirlos aquí por parte después de segunda línea de raglan, por parte de espalda. Si te sobran puntos y no te cuadra el dibujo 2x2, digamos así, este rapport. Y os enseñaré cómo hacer esta, digamos, unir estas partes para que la trenza esté por encima aquí. Cuando llegamos al centro, el primer punto que tengo que tejer es el punto derecho. Y estos puntos voy a tejer juntos. Para esto voy a cambiar sentido de los puntos, de estos 2 puntos. Este punto pondré primero. Este punto en el medio tiene que ser en el centro. Entonces cogemos 3 puntos y los tejemos con el punto derecho. Y así se forma la trenza. Este también con el punto derecho. Y seguimos tejiendo con punto elástico 2x2. Y así en cada fila
tenemos que poner este punto por encima para que se forma esta trencita, intercambiando sentido de los puntos. Y este, chicas, el jersey finalizado, todavía está sin lavar. Vamos a ver el cuello cómo ha salido. ¿Veis? Total el tejido, a ver si enfoco la cámara un poco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas y empecé a cerrar. Cuando empieces a cerrar los puntos, aquí igual juntas 3 puntos juntos y cierras todos los puntos. La parte trasera ha salido así y la parte delantera ya hemos visto. Espero que os haya gustado todo, ha sido todo claro y has aprendido algo nuevo y espero que te atreves a probar a tejerlo.